Saludos a todos, hola, soy Desiree Torres y soy maestra en filosofía. Hoy en día les voy a hablar un poco sobre Hölderlin y la relación que tiene con Heidegger, específicamente en el concepto del poetizar, del habitar. Prácticamente podemos decir de Hölderlin que es uno de los poetas más importantes de la historia alemana. Nace en 1770 y es considerado, pues, digamos, uno de los hitos dentro de la literatura, de la poesía, y también uno de los, pues, digamos, uno de los íconos más importantes para la filosofía. Esto tiene que ver mucho con la relación que él tuvo con Fichte, con Schelling y sobre todo con Hegel. Nace en 1770 y tiene algunas obras entre las que destacan pues himnos, Empédocles, las poesías y las obras completas. Como les decía, uno de estos rasgos es que es uno de los poetas que tiene más relación con Hegel y con Schelling. Es contemporáneo del idealismo alemán, ¿no? Evidentemente, y también es un buscador de este Naturgeist, ¿no? De este espíritu de la naturaleza. Y entonces, al buscar en este orden universal, pues también es un heredero de esta intención por retomar el sentido del nacionalismo alemán. También es considerado uno de los que va a poner muy en alto el lenguaje, la idea de la lengua alemana como esta base para que se pueda entender el idealismo alemán y que además es una de las fuentes más importantes para provocar el pensamiento filosófico de esta generación, ¿no? Como bien saben, pues el idealismo alemán se adentra en el pensamiento de hacer nación a través del lenguaje, a través de la lengua. Por lo que respecta a Martin Heidegger, podemos decir que fue un filósofo del siglo XX, nace en 1889, unos 119 años después que Hölderlin. Es autor de su obra más reconocida, Ser y Tiempo, aunque evidentemente tiene muchas otras más obras, ¿no? La riqueza de este autor versa en aproximadamente 102 volúmenes que se terminarán de publicar hasta el 2025 en la colección de la Gesamtausgabe de Klosterman. Como bien saben, es alumno de Husserl, es precursor y fundador también de la fenomenología hermenéutica, donde va a desarrollar su pensamiento. Ahora, la relación entre Heidegger y el poeta pues es una de las más trascendentes y notables dentro de los trabajos del filósofo, ¿no? Tanto así que podemos ver textos algunos textos como Hölderlin y la esencia de la poesía y Poéticamente habita el hombre, que alude justo a esta sentencia propia de Hölderlin, ¿no? Donde el morar tiene su esencia en el habitar, aludiendo así a que el Dasein, en el sentido de un existenciario, exclama que poetizar es propiamente dejar habitar. Pero, ¿qué es el habitar en Heidegger? En su conferencia Construir, Habitar, Pensar, rastrea el uso de la palabra bauen y nos revela que la palabra del antiguo alto alemán para construir bauen, Buan, significa habitar como tal. Lo que quiere decir quedarse, detenerse, pero también bauen, buan, bu con H, veo, con B grande, es la derivación de nuestra palabra bin. Bueno, así lo está diciendo Heidegger, es la derivación de nuestra palabra bin, es decir, del verbo sein. Entonces, digamos que habitar es ser, y entonces construir también es habitar y habitar es ser. El construir ya también es un habitar y entonces ese yo que soy yo, pues es un yo que habita, yo habito, ¿sí? Esto confronta con la verdad de seres para la muerte, Sein zum Tode, en la medida en la que somos quienes conducimos nuestra esencia, porque somos capaces de la muerte como muerte, y es decir, somos conscientes de ella. Así, Heidegger también en su diálogo con Hölderlin destaca que el poeta, cuando habla del habitar humano, está viendo el rasgo fundamental de la existencia y viendo lo poético con respecto a la relación con este habitar comprendido esencialmente. Pero ¿cómo es esto posible? ¿En qué medida hay un requerimiento para ello?
en la medida en la que hay lenguaje. Somos lenguaje y el lenguaje habla por sí, nos dirá Heidegger. Hölderlin acerca al hombre a su esencia en tanto que le confiere su existencia el lenguaje de crear, de construir, lo que significa que edifica a partir de este mismo. Edifica a partir del lenguaje todo aquello que no procede de manera natural en el crecimiento, sino que él mismo es fundamento de la construcción de sí. En este sentido, poetizar es habitar, en la medida en la que se hace uno, se hace existencia, se manifiesta el ser. Ya en Raíz de todos los males, un poema, Hölderlin dice, y lo leo textualmente: si la vida no es más que un esfuerzo, ¿puede un hombre alzar la vista y decir, así quiero yo también ser? Sí. Mientras la pureza, la amabilidad perduren junto al corazón, no se mide desventuradamente el hombre con la divinidad. ¿Es Dios desconocido? ¿Es Él patente como el cielo? Esto más bien lo cree. La medida del hombre es. Pleno mérito, más poéticamente habita el hombre sobre esta tierra, pero no es más pura la sombra de la noche con estrellas, si así pudiera yo decir, tal como el hombre, a quien se le llama una imagen de la divinidad. ¿Hay entonces alguna medida sobre la tierra? No, no hay ninguna. ¿De qué nos habla el poeta? De que poetizar es ver esa medida, esa distancia entre el cielo y la tierra, de qué tan lejos o qué tan cerca está una de la otra. Es la medida de la amplitud de su esencia, nos dirá Heidegger. Poder ver la medida que nos distancia entre el cielo y la tierra es poder ver la medida de la vida misma, de cuestionarnos por todo aquello que no está explícito, que no está más que en relación que se tiene con respecto al mundo. Es poder dimensionar, es ver en ese espacio y en ese vacío la distancia, el en dónde de lo que acontece, y esto que acontece es la vida misma. Esto es posible en tanto que el hombre es mortal, puesto que en esta distancia ve su acaecer, su temporalidad, de manera tal que despliega su esencia de hombre, en la medida en la que da cuenta de que puede morir. Habitar, entonces, y finalizo con esto, es darse cuenta de la muerte, es construir sobre la sombra de la finitud y es donde se revela el ser del hombre. En la medida en la que se construye, se hace de sí lo que es. Pues muchas gracias, esto sería todo.